Vete a casa ahora, me dijo en la sala de espera nupcial mientras le deseaba lo mejor a mi hija en su matrimonio. De repente, me pidió que me fuera. Su expresión no era la que uno esperaría de una novia en su vestido de boda, y me quedé desconcertado al ver. Ella me dijo, ya no te necesito en mi vida, profundizando aún más mi confusión. Si hubiera hecho algo para merecer tal declaración, quizá podría entenderlo, pero ella continuó, para mí, estás casi muerta, así que simplemente desaparece. Su expresión malhumorada se transformó en una. Había ocultado mi existencia a su prometido porque estaba avergonzada de mí. Nunca fue mi intención llevar una vida de la que alguien se avergonzara, pero mi hija presentó muchas quejas contra mí, culpándome, aunque sus acusaciones eran puras presunciones egoístas. Señalarlo ahora no haría ninguna diferencia ni la haría entender. Decidí respetar los deseos de la novia. Sí, lo entiendo. Si mi hija no me necesita, entonces está bien, según sus deseos. Tomé la decisión de mantenerme alejado de ella de ahora en adelante. Con esa resolución, abandoné el lugar. Sin embargo, 3 horas después, ella me llamó. Al principio, ignoré las llamadas, pero eran tan insistentes que finalmente respondí. Sonaba desesperada, vuelve al lugar ahora mismo. Me llamo Grace. Tengo 55 años y me divorcié de mi esposo hace 25 años. Desde entonces, he manejado el trabajo y criado a mis hijos sola. La razón del divorcio puede sonar cliché. Mi esposo me fue infiel cuando nuestro hijo Aarón tenía 10 años y Hannah solo 5. Luché con la idea de quitarles a su padre, pero él se negó siquiera a hablarlo y nos dejó, solo enviando una solicitud de divorcio. Me sentí culpable hacia los niños, pero seguir con el matrimonio no era posible si no los tomaba en cuenta, ya que su padre se fue sin pensar en lo que significaría para ellos. Hannah se sintió un poco sola sin su papá, pero después de un mes, dejó de mencionarlo. Aarón, en realidad, se sintió aliviado por el divorcio. Al parecer, mi esposo le había presentado a su amante, pensando que Aarón lo entendería solo porque ambos eran hombres, pero Aarón mostró su disgusto hacia su padre. Ahora, Aarón es abogado y, impulsado por su desprecio hacia la infidelidad, ayuda a personas que han sufrido por eso. Este año, después de una década trabajando en un bufete de abogados, decidió dejarlo y abrir su propio despacho. Hannah trabaja en administración médica en un hospital importante en la ciudad vecina desde que se graduó de la escuela vocacional. Ha estado viviendo sola y rara vez viene a casa, lo que a veces me hace sentir un poco sola. Aún así, me da gusto saber que a ella le va bien ahora que mis hijos ya son mayores e independientes. Disfruto vivir sola, y suelo tomar atajos en las tareas del hogar. A veces pido comida a domicilio o compro cenas ya preparadas. Me gusta tomar una copa a solas la noche antes de un día festivo. Un día, Aarón vino a visitarme y me trajo buenas noticias, aunque esta vez no eran sobre él. Sorprendentemente, Hannah se iba a casar. Me sentí un poco molesta de no haberlo escuchado directamente de ella, pero sin duda eran buenas noticias. Le pregunté a Aarón sobre su prometido, y me asombró que yo no supiera nada. Aarón parecía frustrado con Hannah. Hannah siempre ha sido un poco despistada. Recordaba las cosas de la escuela en el último minuto o entregaba las tareas después de la fecha límite. Probablemente se le olvidó decírmelo, o tal vez pensó que Aarón lo haría. Aarón suspiró y me contó lo que sabía. El prometido de Hannah es cirujano en el hospital donde ella trabaja. Han estado saliendo por 2 años, lo cual me sorprendió, dado su historial de relaciones cortas. Me impresionó que esta vez lograra mantener una relación tanto tiempo. Aarón se rió y sugirió que esta vez iba en serio. Después de que Aarón se fue, intenté llamar a Hannah para obtener más detalles, pero no respondió ni me devolvió la llamada. Es raro que conteste, tal vez una de cada 10 veces, pero necesitaba más información. Su prometido podría venir a saludarme, y quizás habría una reunión con ambas familias. Si su prometido venía de visita, me gustaría tener la casa limpia, y si iba a conocer a sus futuros suegros, quería vestirme adecuadamente. Intenté contactar a Hannah varias veces, pero nunca contestó. Normalmente, solo me llama en Semana Santa o Navidad para preguntar sobre las comidas o cuando necesita dinero por problemas económicos. Regresaba a casa en vacaciones y le preparaba sus platillos favoritos, pero si no, simplemente no venía. Cuando pedía dinero, le sugería que volviera a casa si las cosas se le complicaban, pero siempre se negaba y solo pedía una transferencia de dinero. No quería consejos, solo ayuda económica. Hannah trabaja en la ciudad vecina. Viajar desde casa sería más inteligente económicamente, pero ella se rehúsa. Así que, de vez en cuando, le ayudo para asegurarme de que no pase dificultades para comer, sabiendo que probablemente no quiera escuchar ninguna queja. Es probable que tampoco me haya respondido mis llamadas por falta de interés.
Me acerqué a Aarón de nuevo, y él me dijo que los padres del prometido de Hannah están ocupados trabajando en el extranjero y no regresarán hasta el día de la boda, por lo que no habrá una reunión formal entre las familias. Planeaban saludarse hasta el día de la boda. Aarón sugirió que al menos podrían conocerse antes, pero Hannah se negó rotundamente. Ella insistió en que la boda era asunto suyo y que se casarían independientemente de cualquier opinión, así que para ella, saludarse ese día era suficiente. Puedo entender su punto, pero conocer a los familiares con anticipación me parecía importante. Tal vez mi forma de pensar esté pasada de moda. Llegó el día de la boda de Hannah, y aunque no recibí ninguna invitación directa de ella, sabiendo el lugar y la fecha, me vestí formalmente para celebrarla. Probablemente, en su estilo típico, asumió que Aarón ya me había informado y por eso no envió una invitación. Quizá planeaba hacerlo, pero lo olvidó. Tenía mis dudas sobre si Hannah estaba lista para ser la esposa de un cirujano, pero hoy era su gran día y mi intención era celebrarlo sin ninguna crítica cuando llegara. No estaba segura de en qué salón estaba la boda, ya que había varias bodas y el vestíbulo estaba lleno de gente. Si Hannah me lo hubiera dicho, no habría tenido que molestar al personal ocupado. Finalmente, me guiaron al salón nupcial. Les agradecí y toqué la puerta al escuchar la voz de Hannah. La abrí y la vi frente al espejo, ya vestida con su vestido de novia. Se veía tan hermosa que casi lloré de alegría. «Felicidades por tu gran día», le dije, pero al hablar noté que su rostro se contrajo. No entendía por qué se veía tan disgustada en lo que debería ser un día feliz. Tal vez tenía algo de ansiedad por el matrimonio o estaba preocupada por llevarse bien con su futuro esposo. Pensé que un saludo previo con sus suegros o una reunión familiar podrían haber aliviado esas preocupaciones. Pero hoy era su día especial y no quería sermonearla. Traté de tranquilizarla con una sonrisa y me acerqué a ella. Pero me espetó. «¿Por qué viniste? No estabas invitada», y me empujó para que me alejara. Me quedé sorprendida. Nunca la había visto ser violenta, aunque solía ser dura con sus palabras. No podía creer que me hiciera esto y, aunque no recibí una invitación oficial, no entendía por qué no invitaría a su propia madre. Hannah me miró con una expresión que no era lo que uno esperaría de una novia en su vestido de boda. Totalmente confundida, le pregunté por qué quería que me fuera. Ella frunció el rostro con disgusto y me dijo: «Ya no te necesito en mi vida», dejándome aún más desconcertada. Si hubiera hecho algo para provocar esas palabras, lo entendería, pero ella continuó: «Es mejor que no existas en este mundo para mí, así que desaparece». Su expresión infeliz se transformó en una sonrisa astuta y maliciosa. «¿Sabes por qué dije esa mentira? Porque eras una mujer tan poco atractiva que te engañaron, y por eso terminamos en un hogar monoparental, viviendo una vida limitada». Mi hija me habló en un tono frío y áspero. Nunca tuve la intención de hacer que mis hijos vivieran una vida limitada solo para evitar ser etiquetados como una familia monoparental. Siempre estuve presente en eventos escolares y nunca falté a celebraciones importantes como cumpleaños o Navidad. Les daba una cantidad adecuada de dinero de bolsillo según su edad. Aunque suene moralista, logré que tanto mi hijo como mi hija terminaran la universidad y la escuela vocacional sin necesidad de becas. Esto fue posible porque he trabajado en la misma empresa desde que me gradué de la universidad, con un puesto que me permite ganar más que muchas mujeres de mi edad. Aún así, mi hija piensa que vivíamos en pobreza y que no teníamos libertad. La mesada era muy pequeña, y la razón por la que no pude ir a la escuela privada que quería fue porque eres el tipo de mujer a la que engañarían, me dijo con resentimiento. Ella pensaba que, si sus dos padres hubieran estado juntos, no se habría sentido así. Probablemente piensa que si ambos padres hubieran trabajado, podríamos habernos permitido una vida más próspera. De hecho, la razón por la que mi esposo se fue pudo haber sido en parte por mi falta de atractivo, pero el no enviar a mi hija a la escuela privada no fue por problemas financieros. Si ella hubiera tenido un interés genuino en estudiar algo específico en esa escuela, la habría enviado, aunque hubiera sido difícil. Pero su única razón para querer ir era porque le gustaba el uniforme, así que simplemente no lo permití. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que ella culparía nuestra situación financiera, pensando que estaba acorralada por mi silencio. Mi hija me atacó con un gesto triunfal. «Mira, he trabajado duro para no terminar como tú, viviendo una vida pobre y asegurándome de no ser el tipo de mujer que se vuelve tacaña. Desde la secundaria, mi hija siempre se había esforzado mucho en su apariencia y estaba bastante bonita. A diferencia de mí, que solo usaba maquillaje sencillo, ella era muy hábil en eso y siempre se jactaba de nunca estar sin novio. Mi hija creía que me habían engañado porque no era atractiva y siempre parecía pensar que la apariencia lo era todo. A pesar de mis esfuerzos por enseñarle que lo que importa es lo que hay por dentro, ella nunca lo entendió. La gente, como ella, juzga por las apariencias. Gracias a mi belleza,
Puedo casarme con alguien importante, me dijo, resoplando con orgullo. Me caso con un médico. Luego, añadió que fui criada en una familia monoparental, pobre, y que si el compromiso se rompiera, simplemente debería irme a casa. Pero a tu prometido no le parecerá extraño que tu madre no esté en la boda, le dije, mientras ella insistía en que me fuera. Hice una pregunta sensata, pero ella respondió, está bien. Me empezó a parecer más sospechoso que si yo estuviera allí. Parecía que mi hija también le había mentido a su prometido y a su familia, diciéndoles que sus padres murieron en un accidente cuando ella estaba en la secundaria. Ella les dijo que ella y su hermano se apoyaban mutuamente usando la herencia de sus padres, y que gracias al éxito de su hermano como abogado, ella pudo graduarse de la escuela vocacional. Además, se presentó como una chica muy trabajadora, que luchaba por equilibrar el estudio y los trabajos a medio tiempo para su futuro. En realidad, mi hija nunca ha tenido un trabajo a medio tiempo. Salía con amigos casi todos los días después de la escuela y sus calificaciones estaban por debajo del promedio. Es sorprendente cómo se le ocurren esas mentiras. ¿No cree que sus mentiras serán descubiertas? ¿O está segura de que no lo serán? Creo que esas mentiras se descubren fácilmente. También parece pensar que ser engañada y divorciada es algo vergonzoso, pero nunca he vivido de una manera que considere vergonzosa. Cada queja que hizo mi hija fue por su propia creencia o capricho egoísta, pero aunque le señale esto ahora, probablemente solo me enojaría y no escucharía, ya que hoy es el día de su boda. Respetaré los deseos de la novia. Sí, entiendo que si mi hija no me necesita, que así sea, como ella quiera. Ya no me involucraré más con ella. Con esa decisión en mi corazón, salí del lugar y, mientras iba de camino a casa en un taxi, mi hijo me llamó, me preguntó dónde estaba, y honestamente le dije que estaba de regreso, que la ceremonia de Hannah ya iba a empezar. Él se sorprendió mucho, pero cuando le expliqué lo que había dicho mi hija, se puso furioso. Yo tampoco voy a asistir a la boda de mi ingrata hermana, dijo, y colgó. No sé si realmente volvería, pero eso lo decidirá él. Cuando llegué a casa, me cambié, me puse algo más cómodo en lugar del vestido formal, y decidí relajarme. Había despejado mi agenda para la boda, así que parecía que podía tomármelo con calma hoy. Serví un poco de té en mi taza favorita y me dispuse a relajarme. Unas 3 horas después de llegar a casa, me sentía tranquila. Mi hija me llamó. Me había descartado por considerarlo innecesario y me dijo que no me necesitaba. Yo también estaba enojada, porque, como madre, no es fácil escuchar algo así, es exasperante. También tengo emociones, especialmente ahora. No me sentía lo suficientemente tranquila para hablar. Ignoré la llamada, pero ella siguió llamando una y otra vez con tanta insistencia que respondí antes de que ella confirmara que era yo. Entonces soltó algo increíblemente egoísta. Vuelve al lugar ahora mismo. ¿Por qué? La ceremonia ya debería haber terminado. No entiendo por qué insistiría en que regresara después de que, después de todo, fue ella quien me dijo que me fuera. Entonces, ¿por qué debería regresar ahora? Sin embargo, siguió suplicando con voz casi llorosa. Parece que el director del hospital donde ella trabaja se dio cuenta de mi ausencia en la recepción y armó un escándalo sin que yo lo supiera. Yo había sido invitada por el lado del novio. Trabajo en la venta de dispositivos médicos y había estado visitando el hospital donde trabaja mi hija mucho antes de que ella comenzara allí. Conocía bien al director, y el hospital estaba planeando firmar un contrato para introducir un robot quirúrgico muy raro en los E.U. que el novio iba a utilizar. Por eso me habían invitado a la boda, incluso sin una invitación de mi hija. Podría haber asistido debido a la invitación del novio, pero no había señales de mí ni en la boda ni en la recepción. El director se dio cuenta de esto y le pidió al personal del lugar que verificara la lista de invitados. Mi nombre ya estaba marcado como registrado. Sin embargo, a pesar de que todo el personal del hospital invitó a la boda, no me encontraron por ningún lado. El novio y el director quedaron perplejos cuando un miembro del personal mencionó si era esa persona a la que había guiado a la sala nupcial antes. Los vi irse, ahora que el novio estaba interrogando a mi hija y al director. Además, la ausencia de su hermano, que se suponía la había apoyado todo el tiempo, la puso en una situación difícil después de haber sido sometida al enojo irrazonable de mi hija. Ya no tenía ganas de celebrar por ella, pero no podía ignorar mis conexiones profesionales, aunque a regañadientes. Decidí regresar al lugar. Mi hija parecía aliviada y agradecida, pero incluso si iba, no la ayudaría si sus mentiras eran expuestas. Solo diría la verdad. Mi hija aprendería de primera mano lo que pasa cuando solo te preocupas por ti misma. Mientras me preparaba, recibí una llamada de mi hijo Aarón. Parece que mi hija Hannah también lo había llamado pidiendo ayuda.
aunque él estaba enojado y dijo que no asistiría a la ceremonia. Parecía que no iba a ignorar por completo la difícil situación de su hermana. Aaron estaba esperando en un café cerca del lugar, listo para asistir a la ceremonia si Hannah se disculpaba conmigo. Sin embargo, cuando pasó la hora de la ceremonia y luego la recepción, Hannah no se comunicó con Aaron, y es poco probable que alguien se diera cuenta. La ausencia del hermano de la novia, Hannah, probablemente la ocultó con alguna mentira plausible. Suspiré con exasperación por las continuas mentiras de mi hija. Aaron sonó frustrado en el teléfono diciendo, no creo que Hannah tenga ninguna intención de disculparse. Tú tampoco necesitas ir, mamá, pero debido a mis conexiones laborales, tuve que ir cuando le dije esto. Aaron dijo que vendría conmigo al lugar, así que decidimos encontrarnos frente al lugar. Esta vez me puse mi traje de negocios en lugar del vestido formal y me apresuré a ir. Me encontré con Aaron frente al lugar y nos dirigimos al salón nupcial del que me habían echado horas antes. Al abrir la puerta, a diferencia de hace unas horas, encontré a Hannah sin su vestido de novia y con ropa informal, junto con el novio y el director del hospital. Me incliné ante el novio y el director, disculpándome por haberme ido después de haber sido invitada. El director me preguntó por qué me había ido de repente, y le expliqué que mi hija me dijo que me fuera. Solo estaba cumpliendo los deseos de la novia para su día especial. El novio y el director, quienes me habían dicho que los padres de Hannah habían muerto en un accidente, me miraron con recelo. Me reintroduje como la madre de la novia. Entonces, Hannah comenzó a poner excusas. No, esta persona es como un pariente que me cuida, pero Aaron la interrumpió diciendo, ella es nuestra madre, que nos crió. Nosotros sin ayuda. Cuando Aaron corrigió su mentira, Hannah trató de presionarlo. Ella decía que solo era un pariente que actuaba como madre. Por cierto, hermano. Sin embargo, Aaron no la cubrió y la regañó por mentir. Luego se volvió hacia el novio para disculparse por perderse la ceremonia. Parece que Aaron y el novio se estaban conociendo por primera vez. Según el novio, Hannah había dicho que, mi hermano es un abogado exitoso que viaja por todo el país y no puede encontrar tiempo hasta el día de la boda, y se había negado a una reunión entre las dos familias que se suponía iba a suceder antes de la boda. Probablemente quería evitar que la verdad sobre mi vida saliera a través de su hermano, impulsado por la justicia. Debió haber pensado que, con todo el ajetreo del día de la boda, sus mentiras no serían descubiertas, pero no era el momento de hablar con el novio. Debería haber habido conversaciones con su familia. Fue ingenuo por parte de Hannah pensar que no estaría expuesta. Si realmente quería borrar mi existencia, no debería haber invitado a Aaron, pero eso habría roto la narrativa de hermanos que se apoyan mutuamente, así que no tuvo más remedio que invitarlo. ¿Qué quiero decir? Hannah me mintió. El novio confrontó a Hannah. Ella se excusó diciendo que pensaba que el compromiso se cancelaría si se sabía que venía de una familia de padres solteros y pobres. El director se sorprendió porque él sabía que yo era un vendedor destacado en el área de dispositivos médicos, que generalmente gana más que los puestos de ventas normales. De hecho, incluso podría ganar tanto como el novio, que es cirujano. El director explicó esto, y Hannah respondió, pero yo recibía poca mesada y no me dejaron ir a la escuela secundaria que quería porque era privada. El novio, con cara de incredulidad, le preguntó cuánta mesada recibía en la secundaria. Ella respondió, eran $50. Y en la escuela vocacional, 100. Pero eso se acaba rápido cuando sales con amigos. Y mis amigos tenían mucho más dinero. La escuela secundaria a la que Hannah asistió no prohibía los trabajos a medio tiempo. Sus amigos simplemente ganaban su propio dinero trabajando, a diferencia de ella. El novio, señalando, preguntó, ¿no es suficiente dinero si le pones un trabajo a medio tiempo? Hannah pareció sorprendida. De hecho, le había dicho al novio que había luchado por equilibrar los estudios y los trabajos a medio tiempo para su futuro. No es de extrañar que el novio sospechara. Incluso lo de los trabajos a medio tiempo era una mentira. No puedo confiar más en Hannah. El novio se desplomó, abrumado. Hannah se aferró a él suplicando perdón, pero él permaneció en silencio con la cabeza inclinada. El director, incapaz de soportarlo, le preguntó si había más mentiras. Entonces, en un destello de desafío, Hannah me culpó. Dijo que todo era porque, aparentemente, yo era tacaña. Ella no podía ver que culparme, cuando sus mentiras habían sido expuestas, solo empeoraría su imagen. Me preguntaba cómo había llegado todo a este punto, cuando intenté educarla lo mejor que pude, igual que a Aaron. Tal vez fue en su educación donde cometí el error. Hannah había crecido igual que su padre, que era frívolo con las apariencias y los gastos, siempre dispuesto a usar el presupuesto familiar cuando su salario no alcanzaba.
Le había advertido repetidamente sobre el dinero, cuando quería ir a una escuela secundaria privada y cuando me pedía más mesada, pero parece que nada de eso había resonado en ella. Ya fuera porque pensaba que era tacaña o pobre, fue Hannah quien decidió mentir sobre eso, porque se sentía avergonzada de mí. Reconozco el esfuerzo que hizo para ser bella, pero no está bien adornarse con mentiras solo porque te falta confianza. Cuando le señalé esto, Hannah respondió, no mentí porque me falte confianza, mentí porque me avergüenzo de ti. Aún así, está mal fingir que tu madre no existe. Si simplemente hubiera dicho que no nos llevábamos bien, no habría sido mentira, pero al acumular mentiras para verse mejor, perdió la confianza del novio. Siempre traté de mantener la calma cuando reprendía a mis hijos, especialmente a medida que crecían, porque alzar la voz podría llevar a una escalada de emociones, en lugar de enfocarme en el tema en cuestión. Sorprendida por el tono de mi voz, Hannah se estremeció y se quedó congelada. Aaron se quedó boquiabierto, en shock, y tanto el novio como el director expresaron su incredulidad, mirando fríamente a Hannah, incapaces de soportar la situación. Ella cayó de rodillas y comenzó a llorar como una niña. Pensé para mis adentros que esto debe ser lo que parece el caos. Solo el llanto de Hannah llenaba el silencio y la atmósfera estaba cargada. Luego, el director habló. Este podría no ser el mejor momento, dijo de repente. No cancelé el contrato para el robot quirúrgico, agregó. Entendí sus sentimientos, aunque parecía un momento extraño para mencionarlo. Sin embargo, había trabajado mucho para llevar este raro robot quirúrgico al hospital donde trabajaba mi hija, sin que el director lo supiera. Ahora que se supo que mi hija era mi pariente, el director sintió una crisis por la presentación del robot. El novio también suplicó seriamente. Aunque mi hija acababa de llorar ruidosamente, pareció darse cuenta de lo importante que era la presentación del robot, por la actitud del director y el novio hacia mí. Me suplicó, diciendo, lo siento, todo fue culpa mía, por favor, no cancelen el contrato con el hospital, ya que es un problema relacionado con el trabajo. Quería decir que el comportamiento de mi hija no debería afectarlos, pero esta vez tenía sentimientos personales mezclados. El contrato no fue culpa del director ni del novio, pero les dije que quería reconsiderar todo una vez que regresara a mi empresa. El director le gritó a mi hija, ¿qué has hecho?, y el novio estaba en shock, murmurando sobre mi carrera. Decidí que esto ya no era solo un problema familiar, sino un asunto del hospital, así que salí de la habitación nupcial con Aaron. Más tarde recibí una llamada de Hannah. Ella previamente me había descartado, considerándome innecesaria. Ignoré la llamada por un rato, pero ella siguió llamando, así que respondí de mala gana. Mamá, eso es todo. Tu culpa se rompió el compromiso. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tan pronto como habló, mi hija comenzó a culparme, a pesar de que ya le había explicado sus errores y se disculpó. Pero aún así, seguía tratando de echarme la culpa, lo cual fue espantoso mientras yo permanecía callada. En silencio, continuó despotricando sobre su situación actual. Parece que había enojado al director del hospital y se habían comenzado a extender rumores dentro del hospital. El personal masculino que antes la había adorado ahora mantenía la distancia. Sus ya tensas relaciones con el personal femenino habían empeorado y los susurros se habían intensificado. Hannah estaba usando su compromiso con un cirujano para mejorar su estatus y ahora se quejaba de que los compromisos rotos hacían que la gente dijera que las mujeres que pueden casarse son ganadoras y las que no, son perdedoras. Entonces, ¿a qué grupo perteneces ahora? ¿Diré que lo más bajo no es horrible? Estaba avergonzada de Hannah, tal como ella había dicho que lo estaba de mí. No importaba cuánto puliera su apariencia, si no tenía sustancia interior, no tenía sentido. Enfrenté a mi hija por no entender esto, incluso después de que su compromiso fuera cancelado, cuando se daría cuenta de que todo es culpa tuya, mamá, así que debes asumir la responsabilidad y cuidarme por un tiempo. Me sorprendió la absurda exigencia de mi hija. Aparentemente, ella estaba planeando renunciar a su incómodo trabajo en el hospital. Decidí que no la mimaría. Volver a casa ahora no la ayudaría a reconocer sus errores. Me decidí a endurecerme, aunque quizás fuera demasiado tarde, pero como dicen, la madre halcón empuja a sus polluelos por el precipicio para enseñarles a volar. Todo lo que has hecho hasta ahora te ha formado como persona. Estás cosechando lo que sembraste. Mis palabras enojaron a mi hija, quien me lanzó viles insultos, pero yo me mantuve firme en mi postura. Tampoco pienses en volver a casa. Intentaste borrarme de tu vida, así que ahora debes vivir según tus propias palabras. Cuando le dije que ya no la apoyaría,
Se dio la vuelta y habló dulcemente. Mamá, lo siento, no quise hacerte daño. Parecía que le resultaba difícil seguir trabajando y quería desesperadamente dejar su empleo. Pero vivir sola sería difícil si renunciaba. Había venido pidiendo dinero incluso mientras ganaba un salario, probablemente sin haber ahorrado nada. Suplicó que no la abandonara, pero mimarla solo la alentaría a no reflexionar sobre sus acciones, su comportamiento el día de la boda, fingiendo estar arrepentida y luego no mostrando ningún remordimiento real. Fue un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer. Simplemente le dije que lo mejor sería que hiciera lo que pudiera y colgué. Después de eso, llamó muchas veces, pero no respondí. Más tarde, me enteré por el director que Hannah había renunciado al hospital. Me disculpé por cualquier problema que mi hija les hubiera causado a él y a su exnovio, pero el director me dijo que no era necesario. El robot quirúrgico aún se introduciría según lo planeado. De hecho, me dijo que sentía no haber podido ayudar más a mi hija para evitar su renuncia, pero esa fue una decisión de ella. El director no se sintió realmente responsable de lo que pasó. Cuando le aseguré que no se preocupara, fácilmente cambió de tema y empezó a hablar del próximo robot quirúrgico. Ahora, Hannah, que estaba desempleada, estaba luchando con su búsqueda de empleo. Para sobrevivir, había vendido la mayoría de sus productos de belleza caros. Me enteré por Aaron que él también se negó a ayudarla financieramente. Ella se deja llevar con demasiada facilidad cuando la miman, pero a veces él la llevaba a comer. Durante una de esas comidas, supuestamente reconoció lo privilegiada que había sido. Esperaba que realmente reflexionara y se convirtiera en una mujer adulta autosuficiente.